En este espacio también hemos resaltado de manera consecuente lo que están haciendo nuestros muchachos de la Vinotinto Sub-17. Oye, nos están dando grandes satisfacciones, por eso hemos traído a Luis Carlos Calatrava, una vez más, gran colaborador de este espacio, periodista deportivo, miembro del staff de Unión Radio para el Mundial Qatar 2022. Luis Carlos, oye, qué interesante, buenas noticias, ¿verdad? Sí, Eduardo, un placer siempre estar contigo hablando de deportes. Esta selección sub-17 nos dio grandes sorpresas. Muy difícil de unos años para acá una selección venezolana clasifique de manera consecutiva en sudamericanos a los hexagonales. Desde hace por lo menos 10 años o aproximadamente 4 o 5 ediciones, todas las sub-20 y todas las sub-17 venezolanas han logrado clasificar a la siguiente ronda, que eso era algo impensado a principios de siglo, Eduardo. Pero esta selección sub-17 tiene una particularidad. Todo el mundo recuerda el problema que tuvo la Federación Venezolana de Fútbol con José Néstor Pekerman y todo su cuerpo técnico tras su salida complicada del proyecto de Venezuela. José Néstor Pekerman llegó con entrenadores para todas las divisiones, entre ellos Fabricio Colochini, también el actual seleccionador nacional Fernando Batista fue técnico de la sub-23 y en la sub-17 tienen un técnico que iba a empezar a trabajar a principio de año para este sudamericano. Fue el primero que se bajó del barco, Eduardo, y abandonó el proyecto de Venezuela alegando impagos antes de que Pekerman incluso diera un comunicado. Esta selección sub-17 que está ahorita estaba desde enero sin entrenador, solamente con un preparador físico en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita. Desde ahí empezó a trabajar solamente lo físico sin idea clara de cuál iba a ser el entrenador. Se hablaba de que iba a haber un entrenador venezolano, se hablaba de que iba a llegar un argentino mágicamente, pero no sucedió hasta que fue anunciado Fernando Batista como entrenador de la selección nacional y todo su cuerpo técnico se hizo cargo de nuevo de lo que es las selecciones venezolanas. Llegó Paliño, Ricardo Paliño, un técnico con muchísima experiencia en el fútbol profesional mexicano. También tuvo un paso por las selecciones formativas de Argentina, como lo hizo también Fernando Batista, que fue técnico de la sub-20 de Argentina. Y empezó a trabajar con este equipo esperando en realidad una participación, porque no había margen de trabajo, no había como que una idea clara, un proyecto como si tuvieron Fabricio Colochini con la sub-20, que también estuvo a las puertas de clasificar al Mundial en el Sudamericano pasado. Pero esta selección tiene una particularidad también, Eduardo. Es la que empiezan a aparecer jugadores hijos de estrellas o leyendas del Vinotinto. Estamos hablando del hijo de Juan Arango, Juan Fernando Arango, Exactamente. y el hijo de Alejandro Sichero, que también se llama Alejandro Sichero, dos jugadores que tuvieron un paso importantísimo por la selección y ahora sus hijos están tomando la batuta en este nuevo proyecto liderado por Ricardo Paliño, que también va a ser el técnico de la sub-20 para el próximo sudamericano. Pero estos dos jugadores no son de los más que se está hablando más, Eduardo. Llegó, como dicen por ahí, un outsider para los que no conocen el fútbol venezolano, pero estamos hablando de David Martínez, uno de los mejores jugadores de este sudamericano, el capitán de esta selección, que ya tiene un paso importante con el Monagas Sport Club, ha jugado partidos de Copa Libertadores con una corta edad de no más de 17 años, tiene partidos de torneos internacionales y nacionales enfrentando nada más y nada menos que a Boca Junior hace unas semanas en Maturín por la Copa Libertadores, y ha sido el encargado de liderar este equipo de manera positiva, ha sido una especie de jugador diferencial, y lo he dicho incluso en ruedas de prensa post partidos, que el entrenador lo que le dice es que se juegue donde se siente cómodo. Y eso a veces pecamos de no decir de sobrados, pero tener un jugador, que un entrenador con las características que tiene Ricardo Paliño, le digan a un jugador venezolano que juegue donde se sienta más cómodo, Wow. se nota que es un diferencial, que él ya sabe que le puede marcar la diferencia en el partido y lo ha hecho. Esta selección venezolana se encuentra ahorita en el hexagonal final, ya por 6 equipos. Tras la primera ronda, Venezuela clasificó de tercero en su grupo y se está enfrentando a Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay por un cupo al Mundial. Se están repartiendo 4 para este torneo y Venezuela ahorita se ubica en la cuarta posición. Pero lo preocupante, o por lo menos lo que se puede empezar a tomar en cuenta ahora a partir del día de hoy, que tiene un partido contra Chile a las 5:30 de la tarde, Eduardo, es que ya enfrentó a Brasil, ya enfrentó a Argentina, le hizo partidos muy interesantes, los dos cayeron 2-1, pero se vio una idea de juego completamente distinta. También está Ecuador en este grupo. Son los 3 equipos que han ganado sus dos primeros partidos. Venezuela se encuentra sin puntos, al igual que Paraguay y Chile, pero lo lado positivo, Eduardo, es que ya enfrentamos a Brasil y Argentina, nos quedaría enfrentarnos a Chile y a Paraguay, que en teoría son rivales que se les puede ganar.
Y quién sabe si a final de año estaremos hablando de una Venezuela en un sudamericano tras clasificar un sudamericano sub-17 en un mundial sub-17 otra vez, que no se logra desde Rafael Dudamel en aquella generación que daba sus primeros pasos, Jefferson Soteldo y toda esa camada que a la postre fue subcampeona del mundo sub-20. Lo que está destacando es importante, además por eso último que acabas de decir, el aspecto generacional de proyección de futuro. Luis Carlos Calatrava es periodista deportivo, miembro del staff de Unión Radio para el Mundial Qatar 2022. Uno que sabe poco de fútbol, que le gusta el fútbol, agradece la minuciosidad con la que tú hablas, porque fíjate, tú hablas de este muchacho, David Martínez, con 17 años, que está haciendo lo que tú dices, y entonces uno siente que ha ganado una razón para prestarle atención y para soñar con el fútbol. Pero por eso la importancia de la labor que ustedes hacen. Porque entonces yo ahora necesitaría saber, oye, ¿cómo puedo ver yo a este muchacho y ver al hijo de Sichero y ver al hijo de Arango y ver a este y al otro y compenetrarme con una generación que quizás más adelante nos permita soñar con más aspiraciones, ¿no? Sí, es que la idea siempre era una generación de menores de 17 o menores de 20, Ajá. que son la especie de desarrollo del fútbol de selecciones. Siempre es jugar a la proyección, jugar a la idea de que estos jugadores, si se tiene un proyecto interesante, que eso es lo más importante que siempre hay que resaltar en el fútbol, de Eduardo. El fútbol venezolano carece de proyectos muchas veces y por eso es que a veces, valga la redundancia, pensamos que tenemos grandes jugadores. Y de repente vemos en el proyecto internacionalmente que esos mismos jugadores no tuvieron el desarrollo necesario para llegar a donde deberían haber llegado o donde se proyectaba que llegaron. Un ejemplo rápido, todo el mundo recuerda a Alberto Peñaranda, Eduardo, un jugador exorbitante, un jugador diferencial, un jugador que se hablaba de que podía ser un gran jugador. Llegó del Deportivo La Guaira al Granada Club de Fútbol y rompió ya un récord inmediatamente al haber llegado y convertirse en el jugador más joven de la Liga Española en marcar un doblete por encima de un tal Lionel Messi. Le quitó el récord a Lionel Messi. Llegó al Mundial Sub-20, se convirtió en una estrella del fútbol juvenil. Y en ese partido de cuartos de final contra Uruguay se logró ganar en penales. Y siempre nos recordamos de una imagen de Alberto Peñaranda enfrentándose a un jugador uruguayo, pero con no futbolísticamente, sino bueno, conversando, hablando de manera aireada. Ese jugador era Federico Valverde. Todo el mundo sabe quién es Federico Valverde ahora. Gran mediocampista del Real Madrid, campeón de Champions League. Y Alberto Peñaranda tiene más de 2 años sin jugar un partido profesional y se encuentra ahorita prácticamente sin equipo porque su equipo Boavista en Portugal no lo ha podido inscribir. Caray. Entonces ahí es donde se marca la diferencia. Se puede tener el talento, pero si no se lleva un proyecto interesante, si no hay un desarrollo necesario para el jugador, claro, sucede esto. Lo que puede haber sido Alberto Peñaranda y lo que es Fede Valverde. Qué interesante. Bueno, seguiremos conversando de nuestra sub-17 que ojalá llegue muy lejos. Luis Carlos, un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Eduardo. Luis Carlos Calatrava, periodista deportivo, miembro del staff de Unión Radio para el Mundial Qatar 2022. Bueno, al regreso me reencuentro con un gran amigo como el maestro Eddie Marcano. Va a estar con nosotros junto a Manuel Trejo desde Italia. Música de la nuestra. Volveremos. Amigos, esto es Publicidad Triplica tu amor por mamá con Movistar. Cómprale una línea nueva con uno de los planes Movistar Plus para que disfrute el